Estamos en el primer domingo después de la Epifanía, fiesta de la Sagrada Familia. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y longanimidad, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo nos reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón, con gracia, las alabanzas de Dios. Cuanto dijereis o hiciereis, hacedlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por Él a Dios Padre. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, quedóse el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con uno con los de la caravana, hicieron una jornada de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Y al verle se admiraron, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les preguntó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas que son de mi padre? Mas ellos no entendieron lo que les habló. Y bajó con ellos y vino a Nazaret, y les que estaba sujeto. Y su madre conservaba fielmente todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos entonces hoy en la fiesta de la Sagrada Familia. Y hemos escuchado cómo nuestro Señor da el ejemplo de ser un buen hijo, porque pues primero hijo con su Padre eterno, porque Él obedeció cuando se quedó con los doctores, estaba ya comenzando su misión de enseñarnos y de guiarnos a los hombres, y entonces fue un acto de obediencia. Y pues también, como dice el Evangelio, después de que ya sus padres lo encontraron, pues él les estaba sujeto, o sea que realmente él fue siempre obediente. Y es este ejemplo que Jesucristo nos da en su persona. Él vivió como hombre en todos sus actos, siendo Dios, pero Él quiso vivir como hombre y darnos el ejemplo de cómo Él espera que nosotros nos comportemos como hombres. Por eso en su vida Él se comportó como uno de nosotros, ¿verdad? Aunque sea Dios, aunque Él fuera Dios, Él se comportó dando el ejemplo tanto como niño, tanto como adulto. Jesús nos dejó el ejemplo, así que su vida es como el modelo con el cual debemos hacernos nosotros, ¿verdad? Todos nuestros actos, Él es nuestro modelo. Y realmente
En nuestra vida nosotros tenemos 3 periodos muy importantes de nuestra vida. Está primero el periodo en el cual hemos sido creados y formados, ¿verdad? Que es el periodo cuando nacimos y cuando crecimos. Es el periodo en el cual fuimos creados y formados, generados. Después está el periodo en el cual debemos ser nosotros responsables de nuestros actos, que somos los principales actores de nuestra vida, cuando ya tomamos responsabilidades y que somos independientes, pues ya somos como actores en nuestra vida delante de Dios. Y después está el periodo en el cual deberíamos ser coronados en el cielo. Este periodo pues es la consecuencia de lo que hayamos hecho en esta vida. Pero ese tercer periodo pues es para siempre, para la eternidad. Entonces la familia tiene mucho que ver en el primer periodo, cuando los niños pues son generados, cuando nacen, cuando son concebidos, cuando nacen y cuando son educados. Y esa misión de la familia es muy, muy importante. O sea, no es solo de tener hijos, sino también de formarlos, de hacerlos capaces de hacer frente a la vida, de darles todas las armas, todo lo necesario, para que cuando estos niños ya estén adultos, pues sean unos cristianos responsables y buenos, y que usen bien de su libertad. Ese es el fin de la familia. Y muchas personas no lo entienden. Piensan que la familia es como para tener hijos nada más, para divertirse, para que crezcan los hijos, darles lo suficiente para que crezcan y tengan de qué vivir, de qué comer, por lo menos la escuela, y piensan que eso es suficiente. Pero no, la misión de la familia es principalmente dar a los niños la posibilidad de ser buenos actores en esta vida, ya que son adultos, que sean buenos cristianos, es decir, formarlos, darles una educación, acercarlos a Dios, para que un día vayan al cielo, para que un día sean coronados. Y ese es el fin de esta vida. Pero si unos padres de familia no entienden cuál es el fin de esta vida, cuál es el fin del hombre, pues entonces no van a saber cómo educar a sus hijos, o lo van a hacer mal. Aunque los quieran mucho, aunque les hagan muchos regalos, muchos cariños, eso no es lo que realmente les hace bien a los niños. Entonces hay que tener conciencia de por qué Dios hizo la familia, que es para tener hijos, pero eso incluye una buena educación, eso incluye, por ejemplo, el bautismo, la vida cristiana, los sacramentos, toda esa vida de cristiana a la cual estamos todos obligados. Pues los padres tienen esa misión de encarrilar a sus hijos en ese camino, pero los padres no lo entienden. Hoy los padres modernos, los malos cristianos, que son la mayoría, que aunque digan tener buenas intenciones, pues no hacen lo que deberían hacer. Entonces, cuando ya los hijos ya son capaces de tener una cierta libertad y de ellos mismos independizarse, pues no saben asumir sus responsabilidades, no saben comportarse en esta vida, porque ni siquiera tienen claro el fin para el cual fueron creados, ¿verdad? Porque sus papás tampoco lo tenían, o lo tenían de una manera un poco confusa, y entonces no les dieron que una educación confusa. Entonces eso es dramático, ¿verdad? Que haya niños que crezcan, que tienen una gran cualidad, los niños, de ser muy, muy receptivos, pues son inocentes hasta cierto punto,
y tienen la capacidad de recibir. Entonces Dios los hizo así para que sus papás los educaran, pero sus papás no tienen conciencia de su misión como padres, ¿verdad? Ya hoy muchos no tienen conciencia que la misma familia está hecha primero para tener hijos y segundo para la felicidad de los esposos, en segundo lugar. Pero como ya se está invirtiendo todo, ahorita es primero que los esposos hagan su voluntad, su gusto, y después los hijos, si hay tiempo, entonces sacrifican a los hijos. Pero no, en la doctrina católica nos dice que la primera misión, la primer fin del matrimonio es tener hijos, lo cual incluye la educación, la buena educación. Y en segundo lugar, la felicidad de los esposos, la armonía de los esposos, que también es importante, pero es en segundo lugar. Quiere decir que a veces los esposos deben sacrificarse un poquito y tenerse paciencia por el bien de los hijos, ¿verdad? Y no hacer un divorcio por la primer disgusto, el primer desacuerdo que tengan. Entonces hacer un divorcio no se justifica, es pecado, ¿verdad? Entonces hoy la gente es demasiado caprichosa, demasiado egoísta, demasiado susceptible, y entonces por cualquier detalle o porque descubren lo que no quisieron investigar antes de casarse, que no tuvieron la paciencia de conocerse mejor y decir, bueno, es que esta persona me conviene, esta persona puedo convivir con ella toda la vida. Entonces se han casado a la ligera y ya después descubren que el otro cónyuge tiene problemas o tiene defectos. Entonces, bueno, pues si es así, porque se casaron con inmadurez, eso no quiere decir que no estén bien casados, porque hoy en la iglesia conciliar hay personas que se han casado pues tal vez con un poquito de imprudencia, pero eso no es suficiente para que el matrimonio sea inválido. Entonces hoy mucha gente dice, sí, es que cuando me casé no lo pensé bien. Bueno, no eras una niña, un niño, eras una persona adulta, tú debes asumir tus actos, las consecuencias de tus acciones. Ese acto fue realmente voluntario, aceptado y querido, entonces el matrimonio es válido y no se puede anular. Porque Jesucristo dijo que lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Aunque fuera el Papa, aunque fuera un obispo, aunque fuera un sacerdote, no puede suprimir lo que Dios unió, ¿verdad? Hay un caso de un rey de Inglaterra, Enrique VIII, que quiso hacer un divorcio y el Papa dijo que no, porque él no tenía ese poder de suprimir un matrimonio. Y entonces este hombre hizo la guerra a la iglesia, mucha gente murió, pero el Papa no cedió porque no podía. Y si lo hubiera hecho un pecado y no hubiera podido ni siquiera hacer la anulación del matrimonio porque ni el Papa tiene este poder. Jesucristo dijo, Él se reservó ese poder y dijo, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces hoy estamos viendo todo al revés y ya vemos constantemente personas que apenas tienen un disgusto entre ellos y ya van a ver al obispo o a la curia y les anulan el matrimonio. Es un acto de rebelión a la voluntad de Cristo. No es porque son sacerdotes o porque son hombres de iglesia que pueden rehacer la iglesia. No, la iglesia ya está hecha. Y los ministros de la iglesia no son propietarios de la iglesia. Ellos deben seguir las directivas que Jesucristo nos dejó. Y todo eso viene a destruir el hogar, a destruir un hogar y a destruir a los niños, ¿verdad? Los niños de matrimonios destruidos, de familias divorciadas, son los niños que tienen más problemas, a veces incluso de vicio, psicológicamente hablando. Son niños que están muy afectados por esta separación, pero los padres no les interesa, no toman conciencia de esta realidad. Y hoy incluso el clero tampoco.
Entonces, en esta educación es muy importante la responsabilidad de los papás. Se trata de más que darles de comer y darles de qué vestir, se trata de educarlos a los niños, de darles un espíritu católico. Hay padres que van un poquito más lejos, pero que no hacen todo. Por ejemplo, se preocupan de que sus hijos vayan al catecismo, que hagan su primera comunión, y ya después nada de nada, ya la gran libertad para los hijos, para que hagan lo que quieran, que vean lo que quieran en la televisión, en los juegos. No hay educación de las virtudes. Entonces, ¿cómo va a ser alguien un buen cristiano si le faltan las virtudes? Hay unas que son muy importantes, que una persona se puede condenar porque hace un pecado contra tal o tal virtud. Entonces los papás no tienen ese cuidado de educar a los niños, basta que son buenos con ellos, los tratan bien, yo no digo que no los traten bien, les dan de comer, pero no se preocupan de darles virtudes a los niños, de explicarles qué es bueno, qué es malo, por qué hay que comportarse así, por qué hay que responder así, por qué hay que saber perdonar, por qué hay que saber tener caridad con el prójimo, en qué consiste tener caridad, porque hoy también se ha deformado mucho lo que es la caridad, y no la falsa caridad, la verdadera caridad, el verdadero espíritu cristiano, la paciencia, la obediencia, la humildad, todas las virtudes, no solo algunas. Pues hay papás que ni siquiera saben cuáles son las virtudes, cuántas hay o cómo son. ¿Cómo van a poder educar a sus hijos para hacer bien, para ser buenos cristianos, si no saben ellos mismos en qué consiste la virtud de la paciencia o la virtud de la piedad, o sea, de la oración? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo les van a dar una buena educación? Imposible. No basta amar a los hijos, no basta tener buenos deseos, como hay muchos papás que tienen buenos deseos, que los quieren a sus hijos sinceramente, supongo, pero tal vez no es tan sincero porque no les dan todo lo que debieran. Entonces, esos buenos deseos no son suficientes, ¿verdad? O hay papás que son muy pues aceptan siempre darles gusto a sus hijos, no contrariarlos, regalarles lo que les gusta, hacer todo lo que les gusta, y creen que por eso son buenos papás, pero están en un error, porque a veces los hijos tienen que aprender a practicar muchas cosas que también no son fáciles de hacer, de practicar la obediencia, practicar la paciencia, practicar tener espíritu de sacrificio. Entonces esos niños que siempre se les dice sí, esos niños no tienen no son capaces de hacer frente a la vida, porque en esta vida no todo lo que pasa es lo que nos gusta, no todo lo que quisiéramos hacer es lo que es bueno. Entonces debemos muchas veces renunciar a nuestro gusto, a nuestra voluntad, por el bien de realmente nuestro bien, o por el bien de los demás. Entonces un niño que nunca ha sabido renunciar a nada, es un niño que no es capaz de hacer frente a la vida, no es capaz de hacer frente a sus obligaciones, y ya como adulto no le gusta que lo contraríen, todo le molesta, todo es una persona hipersusceptible. Entonces no sabe hacer frente a la vida, no sabe asumir sus responsabilidades, él mismo no puede ser ni siquiera un buen papá o buena mamá, ¿verdad? O hay mujeres, hay muchachas que no saben ni siquiera coser un ojal o reparar un botón, o hacer un poco de comida, porque fueron muy consentidos en su vida, eran personas inútiles. Las volvieron inútiles porque los niños, aunque sean niños, muchas veces tienen iniciativa, tienen buenos deseos, pero si sus papás no saben canalizar las cualidades de los niños, pues esas cualidades se pierden. Y ahí está el problema. El niño Jesús ayudaba a San José en el taller de Nazaret, no era un niño inútil,
Y no se va a decir tampoco que su papá lo estaba explotando, que su papá lo estaba maltratando. No, es que es normal que los niños aprendan a conocer lo que es el deber, lo que es el trabajo, lo que es tener de obligaciones. No, eso no es ser tiranos con ellos. Se trata de formarlos, ¿verdad? Y eso consiste en la práctica de las virtudes. También hay un gran peligro hoy en las familias que se introduce el espíritu liberal. Vivimos en un mundo que ya no es cristiano, que hay una mentalidad muy especial, que el catolicismo, incluso la religión católica, está deformada. Entonces la gente a veces piensa ser muy buena católica y en realidad sus palabras y sus actos están en contradicción con su fe en su vida cristiana y no lo perciben. Y eso es lo que dan a sus hijos, un cristianismo modernista, deformado, liberal. Entonces esa mentalidad liberal puede ser muy dañina en un hogar, porque si los padres dan eso a los niños, si ellos están enfermos, espiritualmente enfermos, pues van a hacer que sus hijos también sean enfermos. Es como una enfermedad contagiosa. Entonces no tienen conciencia de que muchas ideas y muchas cosas que hay hoy en el mundo están mal. Entonces dejan que los niños vean la televisión, cualquier cosa, cualquier película, cualquier distracción, cualquier juego, cualquier amistad, no les parece importante, no les parece que tenga problemas. Entonces dejan a los niños escoger en todo, cuando hay cosas que los padres que deben discernir si esto es correcto, si esto es apropiado, si este amiguito no es un amiguito que tenga malas costumbres o algún problema. Los papás ni siquiera se preocupan por conocer a ese niño, a los amiguitos o qué escuela los envían, a quiénes frecuenta el niño, qué cosas ve en internet o en su celular, porque no hay control. Entonces los niños hacen cualquier cosa. Yo considero que los niños no deben tener celulares, porque es una ocasión de tener muchísima información que los niños no son capaces de comprender o de juzgar. Entonces hay teléfonos que no tienen acceso a internet, que simplemente es para comunicarse, por ejemplo, con sus padres cuando están en la escuela. Eso puede ser útil, pero un teléfono que tiene internet y en el cual reciben información de no sabemos quién, o que no sabemos qué piensan sus amiguitos que les envían esta información, los papás no tienen prácticamente el tiempo de verificar toda esa información. Entonces los niños tienen acceso a un mundo que está contaminado por el liberalismo, por todas estas cosas malas que hay hoy. Entonces son unos padres inconscientes y son responsables de todo esto, porque sí tienen la posibilidad de hacerlo y no se preocupan por eso. Es negligencia, es inconsciencia, pues no sé qué será, pero de todos modos son responsables delante de Dios de todo lo que los niños hacen, porque el niño está todavía en ese periodo de cuando fue generado, cuando el niño nació y cuando el niño es formado, que todavía no es actor, no es libre, no es responsable de todos sus actos. Entonces todavía está bajo la tutela de sus padres, y por eso mismo la responsabilidad recae sobre sus padres. Si un niño no va a misa el domingo y si ya tiene uso de razón, pues en sí sería un pecado grave, pero si él depende de sus papás y los papás consideran que no lo pueden llevar a misa, pues hacen un pecado mortal sus papás, porque el niño no va a misa. Yo hablo de un niño de que tiene uso de razón, no de un niño que no tiene uso de razón, porque los pequeñitos no tienen obligación de ir a misa, pero ya los niños que empiezan a entender algo, que ya tienen uso de razón, que comienzan a tener uso de razón, esos tienen obligación de ir a misa. Bueno, hay papás que no lo entienden, que no lo saben tal vez, pero forma parte de las obligaciones que recaen sobre los papás. Así que
cómo hay que practicar las virtudes en la vida. Hay que explicar a los niños muchas cosas. Hay papás que se limitan a castigar o a regañar, a decir no hagas eso, pero es bueno explicarles a los niños cuando se puede, y cuando no se puede, cuando no hay tiempo, pues basta que el niño obedezca, porque muchas veces no se puede explicar. Entonces el niño debe saber el valor de la obediencia, ¿verdad? Es que no entiendo. Pues no importa que no entiendas, hazlo, porque yo te lo digo, yo te lo ordeno, ¿verdad? Y los papás pueden dar órdenes. Y esa es la mentalidad de la educación moderna, que está contaminada de liberalismo, que todo es así, cada quien debe entender, debe ser espontáneo, como dicen, que salga de él mismo. No, de él mismo no va a salir todo, es seguro, porque el niño por sí mismo no es capaz de entender todo, necesita ayuda. Entonces hay que orientarlo y hay que suscitar en él buenos sentimientos. Por eso uno le explica, pero no hay que decir, pues es que el niño solito tiene que hacerlo. No es cierto. Que el niño no quiere rezar, pues debe rezar. Es que no tiene ganas, pues que no tenga ganas, que aprenda a negarse a sí mismo, a que no hacer sus gustos siempre. Y eso es educación cristiana. Pero la educación en la cual el niño debe entender todo, el niño debe hacerlo todo libremente, debe hacerlo con gusto. No, hay cosas que hacemos aunque no nos gusten, muchas cosas. Entonces el niño debe aprender eso. Son virtudes cristianas de paciencia, de obediencia, que el niño debe aprender. Pero la educación liberal, la educación moderna, que incluso muchas familias que se dicen tradicionales, tienen ese espíritu en la educación. Ellos creen ser muy católicos, pero están muy contaminados por el espíritu liberal. Y ahí está el drama, porque entonces crean católicos de misa. O sea, para ellos ser católico es ir a misa, decir algunas oraciones, pero no, sin virtudes, sin vida, en una vida de virtudes. Esa práctica de las virtudes es muy importante, eso se aprende, no es fácil. Eso se estudia, hay libros que explican lo que son las virtudes, pero hay papás que ni siquiera saben en qué consiste la abnegación o el sacrificio. No saben qué es eso. Y ¿qué esperan? ¿Que así por arte de magia lo entiendan? No, hay que leer libros que explican eso, existen. Hay que formarse. Para ser maestro hay que estudiar. Así que, por ejemplo, un maestro educa a los niños, les da una educación, pero los papás son maestros, esa es su misión, de educar a los hijos, porque son maestros. Pero entonces va a ser por arte de magia que ellos van a saber cómo educar a los hijos. Pues no, necesitan también educarse ellos para poder ser maestros. Hay libros muy buenos que enseñan lo que son las virtudes. Hay un libro muy bueno de Monseñor Todd sobre la familia, eso explica muchas cosas a nivel sobre todo los esposos, pero hay otros que explican las cosas a nivel de cómo los papás deben saber abordar a los niños y explicarles y educarlos y enderezarlos cuando los niños tengan un problema, algún defecto, pues hay que saber enderezarlos, aunque no les guste. No se trata de siempre quedar bien. Esa es mentalidad liberal. No, ni Jesucristo quedó bien con todos. Muchas veces Él los contradecía a los demás y era bastante duro en sus palabras. Hay que leer el Evangelio. Jesucristo no era siempre azúcar y era la persona más buena que ha habido en la historia. Entonces esa mentalidad de siempre todo por las buenas no es posible, ni siquiera, y con el demonio menos. Y el demonio está presente. Los tres enemigos del alma que nos combaten y que debemos luchar contra ellos, pues hay que saber cómo se combate, ¿verdad? Como los soldados, no basta que tengan un arma, hay que saber cómo se utiliza. Eso se estudia. Yo voy a luchar contra el demonio? Pues aquellos que han hecho los ejercicios San Ignacio saben cómo se lleva a cabo la lucha contra el demonio. Hay que saber eso, cómo se lucha contra el demonio, es algo real.
cómo se lucha contra los otros enemigos del alma, que son el mundo y la carne, pues hay una manera de hacerlo. No es así que simplemente, yo tengo el deseo, yo quisiera, yo lo voy a intentar. Esas son veleidades, no son cosas concretas. Por eso hay que leer libros de espiritualidad cristiana, católica. Hay libros escritos por los santos que explican, por ejemplo, está el combate espiritual de Scupoli, es buenísimo. Hoy se puede conseguir muchas cosas en documentos digitales y que no cuestan. Entonces hay que interesarse en esas cosas. Ya los papás solo piensan en las necesidades temporales, y eso es una cosa malísima para la educación de los hijos. Entonces el liberalismo católico se ha introducido en los hogares y tiene sus características, porque los católicos liberales tienen una cierta mentalidad que no es cristiana y que ellos creen que sí lo es, porque el liberalismo católico es una deformación del cristianismo. Entonces hay que ver que no todo lo que se dice ser cristiano es cristiano. El demonio nos puede decir cómo ser cristianos, pero nos va a presentar la vida cristiana a su modo, y hay de aquel que le cree, ¿verdad? Nos va a decir, en lugar de ser buenos, nos va a decir ser sentimentales, ser subjetivos en todo y no objetivos. Entonces hay muchos los católicos que están contaminados de espíritu liberal no tienen miedo. Es algo que es muy característico de ellos, es que no tienen miedo de la sabiduría del mundo moderno. ¿Cuál es la sabiduría del mundo moderno? Es una manera de juzgar, de ver las cosas, de tomar decisiones, de actuar, que nos es inspirada en todos los medios de comunicación, por ejemplo, en la televisión, en las noticias, en las películas, en las nuevas literatura, en las distracciones. Es una mentalidad muy particular. Es que está llena de la sabiduría del mundo. Es cómo nos presentan, cómo hay que juzgar la vida. Esa es la doctrina del mundo. Después, cómo hay que vivir la vida, son los hábitos modernos, ¿verdad? Entonces hoy la gente le da muchísima importancia a las distracciones, a la salud. Yo no digo que nunca se puede uno distraer o preocuparse por la salud, pero no es lo primero. Mientras que el espíritu del mundo hace pasar esas cosas como principales, siempre olvida las otras, siempre diciendo, sí, lo voy a hacer después y otra vez después. Es una manera de juzgar la vida, ¿verdad? Pero ¿cómo se reconoce el espíritu liberal, el espíritu de los católicos liberales? Hay que decirlo, que son un desastre para la Iglesia y que desde hace 2 siglos han colaborado en la destrucción de la Iglesia por su pasividad, por su necedad. Entonces el espíritu liberal es, por ejemplo, es muy característico que ellos no entienden y no les gusta el espíritu combativo. O sea, hay que combatir, hay enemigos, hay maneras de combatir, y hay cosas que hay que hacer para combatir los 3 enemigos del alma y las 3 concupiscencias. Como en el otro sermón que expliqué que eran las 3 concupiscencias. Entonces hay que combatir, por ejemplo, las tentaciones, hay que combatir las tentaciones del demonio, hay que combatir el mundo, ¿verdad? Que él trata de arrastrarnos. Entonces hay personas que no ven la necesidad de alejarse del mundo, de evitar ciertas situaciones, ciertos lugares, ciertas distracciones, ciertas lecturas, ciertas amistades. No ven la necesidad, se creen capaces de juzgar de todo y se sienten muy, muy poderosos porque creen que pueden hacer todo. Y ellos no ven la necesidad de luchar contra el mundo, de luchar contra los enemigos del alma como el
demonio o la carne, porque en el cuerpo tenemos también un enemigo que nos arrastra al pecado, al egoísmo, a la impureza. Entonces no hacen sacrificio, no hacen oración, no ven la necesidad. Sí, es que no tengo tiempo. Entonces sí, sacrifican las cosas de este mundo, sacrifican las obligaciones del cristiano por las cosas de este mundo, y siempre es así, y siempre no hay tiempo, y hoy no hay tiempo, mañana tampoco, y siempre, y pasado mañana siempre es igual. Entonces no ven la necesidad del combate, y les molesta que una persona sea combativa, que critique lo que está pasando en el mundo, que critique aquello, que en realidad es algo malo. No es que esa persona está inventando o está deformando la realidad, porque sí las puede haber, pero no es siempre así. También no, el liberal, católico liberal, se reconoce porque no sabe qué es y no le gusta cuando sabe el espíritu de la cruz. ¿Qué es el espíritu de la cruz? Es aceptar nuestras obligaciones. Eso se llama abnegación. Hay mamás que dejan a sus hijos sin comer porque ellas quieren ver el internet. Hay mamás que no se ocupan de sus hijos porque quieren hacer otras cosas, no quieren sacrificarse y renunciar a muchas distracciones que tenían cuando eran jóvenes, porque tienen ahora obligaciones con sus hijos. Eso es abnegación, sacrificio, deber. Todo ese espíritu de la cruz. Jesucristo murió en la cruz para dejarnos ese ejemplo. Entonces Jesucristo en la cruz para ellos no significa nada. La obediencia, obedecer aunque yo no entienda. Algunos tienen esa idea de que para obedecer hay que entender. No. O sea, a veces un hijo no puede entender las razones por las cuales su papá le dice no hagas esto. Pues obediencia es una virtud. Eso no lo entienden. El respeto implica saberse callar y saber obedecer sin quejarse. Eso es espíritu de la cruz, pero es que para un liberal eso no es posible. No lo pueden aceptar. O que una mujer escuche a su marido, que su marido toma una decisión y ella acepte la decisión aunque no la entienda. Puede ser. Nuestra Señora, cuando San José le dijo que había que levantarse, que irse a Egipto en plena noche, no dijo a San José que estaba mal de la cabeza, que era un irresponsable, que estaba algo así. No, la Virgen obedeció a su marido. Eso es lo que las mujeres modernas no entienden. La obediencia que una mujer debe tener a su marido. Y pienso que muchos maridos que son buenos maridos no son tiranos, no forzosamente son tiranos. Algunos pueden serlo, pero no todos, no forzosamente. Pero sí tienen autoridad. El marido tiene autoridad en su casa. La mujer también, pero es como una compañera de su marido, pero tiene que obedecerlo. Si su marido en las grandes decisiones, el marido toma las decisiones. Y después también el espíritu liberal no entiende, aunque diga entenderlo, el espíritu de fe. El espíritu de fe es creer en lo que Dios dijo y solo porque lo dijo. Y el liberal, él cree en su razón, él cree en lo que él entiende, él cree en lo que dicen los demás, él cree en lo que dice la televisión, pero aquello que no entiende lo desprecia. Entonces, hay muchas cosas que Dios ha dicho y que debemos hacer porque Dios lo ha dicho. Y cuando Dios lo dice, tenemos la plena seguridad de que estamos en la verdad, que estamos en lo justo, que estamos en el bien y que estamos también en lo mejor. Nadie puede hacer mejor que Dios. Nadie puede hacer algo mejor de lo que Dios dice. Entonces cuando Dios dice, esto es así, ese espíritu de fe, aceptarlo. A veces Dios nos hace entender porque lo dice y a veces lo entendemos y puede ser algo bueno,
pero no en todo, no es posible. No es posible que entendamos todo lo que Dios quiere, por qué lo quiere. Pero sí podemos tener la seguridad que siendo Dios, lo que Él dijo es lo mejor, es lo más bueno, es lo más perfecto. Y eso es espíritu de fe. Entonces hay gente que se atreve a contradecir su religión porque no entiende ciertas cosas que nuestra religión nos pide y prefieren aceptar lo que dice el mundo, lo que dice las noticias, lo que dice. Entonces es falta de fe, es falta de fe. Y es muy típico de los católicos liberales. Entonces hoy en otro sermón yo les dije que en la vida de los santos, en la historia de Nuestra Señora de Guadalupe, pues hubo también pestes, hubo también enfermedades, pero la Iglesia siempre pidió a la gente de todos modos de seguir yendo a misa, de seguir rezando, de participar en ceremonias públicas como procesiones, ¿verdad? Por ejemplo, la peste que hubo en Roma, el Papa, fue, me parece, San Gregorio Magno, organizó una procesión para pedir misericordia a Dios, y había la peste, y la gente fue de todos modos, pero Dios los escuchó, y la peste cesó. O sea que en nuestro tiempo les hubieran dicho, no, quédate en tu casa, no vayas a rezar, no te acerques a las demás personas. Pero no, Dios le dio la razón a este Papa, y en ese momento cesó la peste. Cuando hubo la peste en México y los obispos consagraron me parece la Ciudad de México a Nuestra Señora, pues hubo que hacer una misa, hubo que reunirse, hubo que traer a la gente, y se consagró el país, y la peste cesó en 2 días. En la villa de Guadalupe no había enfermos. En el barrio que está la villa de Guadalupe no hubo enfermos en ese periodo. Nadie se enfermaba. Y hoy nos han cerrado la villa de Guadalupe porque no tienen fe. Son católicos liberales. Y los hombres de iglesia que cerraron la iglesia, que cerraron la villa, el santuario de la Virgen, la primera vez en toda la historia, 5 siglos, hace 5 siglos nunca había pasado esto, porque hace 5 siglos no existían los católicos liberales. Bueno, entonces no tienen confianza en la providencia, no tienen confianza en la acción de Dios. Los sacerdotes estamos protegidos, pero también los católicos están protegidos, no solo los sacerdotes. Nosotros vamos a ver a los enfermos en los hospitales, mucha gente tiene enfermedades contagiosas. Es muy raro, puede pasar que un sacerdote se contagie. Yo casi nunca he visto eso. Sí los hay, pero es muy raro. Pero si el sacerdote dijera, es que yo no quiero contagiarme, tengo que quedarme en mi casa y ganar como hoy dicen, guardar la sana distancia, entonces no voy a ir a ver a los enfermos. Pues no es conforme a la fe católica, eso es mentalidad racional, solo quieren entender lo que pueden entender, pero no quieren saber nada de la providencia de Dios, la acción de Dios en nuestra vida. Dios está presente, Dios nos protege, existe la providencia. Pero el católico liberal solo hace aquello que entiende, aquello que ve, aquello que siente, porque son racionalistas, en el fondo son racionalistas. El espíritu de fe es solo un adorno que no tiene consecuencias en su vida, consecuencias reales. Es una manera de decir yo creo, pero no vivo lo que creo. Entonces, ¿de qué sirve creer? Entonces ahí está el problema de los católicos, entre comillas, que están muy contaminados del espíritu del mundo. Entonces, cada vez que hoy se dice que hay que hacer esto o aquello, pues escuchan más a la televisión que a su fe, ¿verdad? Y eso es una pena esa mentalidad. Entonces debemos reaccionar y decir, bueno, yo no quiero ser católico liberal, pues debo tratar de tener un espíritu de combate contra el mal, espíritu de la cruz,
abnegación, sacrificio, obligación, deberes, obediencia, espíritu de fe. Las palabras de Dios están por arriba de incluso lo que dicen los científicos y fulanito y menganito. No, el espíritu de fe es superior a toda inteligencia humana, a toda humana autoridad, que hasta los mismos científicos muchas veces se han equivocado. Es histórico, hay muchos casos en que la ciencia se ha retractado de ciertas cosas y muchas veces lo que dicen son opiniones y ellos mismos no son tan tajantes. Entonces pidámosle a la Sagrada Familia que susciten verdaderas familias católicas, pero hay hay premisas. Esas premisas es tener una vida cristiana seria. Para fundar un hogar hay que tener una vida cristiana seria. Y hay personas que mejor que no se casen, porque van a fundar un hogar lleno de problemas y van a educar unos hijos que van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque esos niños van a ser viciosos, esos niños no van a tener fe, esos niños van a ser malos, porque no van a tener educación. Es una responsabilidad fundar un hogar. Entonces hoy cualquier persona que porque encontró una muchacha que le gusta y ya por eso quiere fundar un hogar, no, es que fundar un hogar es una responsabilidad. Por eso no se deben casar los jóvenes con la primera muchacha que encuentren y con una muchacha que no es capaz de asumir sus responsabilidades. Aunque tenga todas las cualidades humanas, si no puede ser madre de familia, si no puede ser buena esposa, mejor no casarse, mejor quedarse solteros que hacer algo que tomar una responsabilidad que después va a recaer sobre ellos, tal vez por toda la eternidad. Con Dios no se juega. Entonces, en esta vida somos actores, y en el sentido de que tenemos libertad. Dios nos ha dado libertad, pero esta libertad es condicional, o sea, debemos asumirla bien y conocer nuestras obligaciones, y entonces podremos participar a ese tercer periodo de nuestra existencia, que es en el cual seríamos coronados en el cielo, porque en el cielo todos reinarán, pero a condición de que en esta vida hayamos sido buenos actores y que hayamos hecho buen uso de nuestra libertad gracias a la educación, a la buena educación que hemos recibido en nuestra familia y a la conciencia que habremos tenido de la vida cristiana, de nuestras obligaciones, no solo los buenos deseos, porque hay gente que todo lo hace consistir en buenos deseos, y así en buenas intenciones, pero si uno no sabe cómo se practica la voluntad de Dios, pues uno es responsable de tantísimas omisiones. Vamos a pedirle a Jesús, María y José que susciten personas conscientes y verdaderos hogares católicos. Ave María Purísima, sin pecado.